rehabilitación en lesiones centrales. Vamos inicialmente a ver algo de estadística del accidente cerebrovascular en el Perú. Sobre todo vamos a ver algunos criterios para de diagnóstico para las diferentes etapas de la lesión central. Pronóstico funcional luego de un accidente cerebrovascular. Algo muy básico sobre afasia y algunas bases del tratamiento de afasia. Como médico del Instituto Nacional de Rehabilitación, tengo que comentarles lo siguiente, ¿no? Tenemos un área en el INR denominada lesiones centrales, ¿no? O rehabilitación en lesiones centrales. Justo en esta, digamos, en esta zona perteneciente a lo que son funciones motoras, se ve todo lo relacionado a pacientes con alguna lesión a nivel cerebral, cuya repercusión casi siempre, ¿no?, es un déficit motor, ¿no? Realmente, si vemos las estadísticas, este es un artículo no tan nuevo como este de acá, ¿no? Pero lo que mencionan en este artículo, ¿no?, del doctor Dávalos Málaga, es que hay una prevalencia alta, ¿no?, de el accidente cerebrovascular, ¿no? Mucho más en la zona urbana, menos en la zona rural. Hay un predominio del ACV isquémico y si hablamos, este primer artículo se dio entre los años 2000 y 2006 en el Hospital Cayetano Heredia. Había una alta mortalidad hospitalaria, ¿no? Y lo que revelaba el impacto, ¿no?, como problema de salud pública. Este sí es el otro artículo que les muestro, es un artículo del año 2021 sobre la tasa de incidencia del accidente cerebrovascular en el Perú, ¿no? Y aquí nuevamente, ¿no?, se menciona que en el año 2017, ¿no?, se registraron 10.570 casos de ACV y en el 2018, 12.835, ¿no? Está yendo en ascenso y la población de más de 35 años era la que tenía, digamos, digamos, comenzando los 35 años, es que comenzaba el aumento de la incidencia de ACV en la población peruana. El ACV isquémico fue el que más aumentó, ¿no? Y lo que se concluye es que la incidencia de ACV es elevada en el Perú, ¿no?, predominando los casos isquémicos. Hay una afectación desproporcional a varones, ¿no? Por lo tanto, es súper importante el sistema de vigilancia, ¿no?, para entender por qué hay este aumento, ¿no? Y esto ha sido, bueno, un poquito antes de la pandemia, ¿no? Y como vemos ahora también tenemos una alta incidencia, ¿no?, de personas con accidente cerebrovascular. Por otro lado, ¿no?, continuando un poco con el tema de estadísticas, se habla, ¿no?, de tendencia de mortalidad por enfermedad cerebrovascular, ¿no? Y en el reportes del MINSA, ¿no?, en el Callao para el 2013 se encontró alrededor de 11,3% de muertes y estas eran atribuidas al ACV, ¿no? Y lo mismo ocurría en el Cayetano Heredia con 21% y en el Ciencias Neurológicas ahí se reportó un 5,2%, ¿no? Entonces, como dicen los artículos, un problema de salud pública, ¿no? Por otro lado, hay estudios, ¿no?, ya multinacionales que incluyeron al Perú y justamente, ¿no?, la distribución global, no solamente en Perú, sino a nivel internacional,
corresponde a también elevados casos de eventos cerebrales isquémicos. Por otro lado, ¿no? La frecuencia de eventos cardioembólicos es más difícil de determinar, ¿no? Y realmente una de las escalas que más se usó, ¿no? Para evaluar a los pacientes era esta escala de ranking modificada, ¿no? Que medía la repercusión de la enfermedad cerebrovascular en relación a las limitaciones, ¿no? Sobre todo en la independencia de los pacientes, ¿no? Cuántas personas tenían que asistir a estos pacientes y cuánto interfirió luego la vida de los pacientes, ¿no? Luego del ACV. Un poquito viendo, ¿no? Todo lo que es la estadística, ¿no? Que yo creo que la idea es que nos llame la atención, ¿no? La repercusión que puede tener el accidente cerebrovascular. Vamos a ver que el accidente cerebrovascular, ¿no? Puede ser focal, transitorio, permanente, ¿no? Tiene síntomas heterogéneos y, como ya se mencionó en la estadística, es una de las causas principales de mortalidad y discapacidad global. Mucho se menciona, ¿no? Sobre todo cuando se habla de afasia, las personas tienen su mundo destruido luego de un accidente cerebrovascular, ¿no? De ser jefes de familia, de ser totalmente independientes, es como un antes y después, ¿no? Y realmente en rehabilitación notamos que aceptar, ¿no? Que ha ocurrido una lesión cerebral es sumamente difícil para los pacientes y también para la familia, ¿no? A veces estamos pensando en la persona sin ACV como una proyección de lo que va a ocurrir luego de rehabilitación, y realmente a veces no es así, ¿no? Pueden quedar ciertas secuelas, sobre todo si hablamos de una lesión tipo hemiplegia. Lo que más queda como secuela siempre es una limitación funcional en la mano, ¿no? Más que en la pierna afectada. La mitad de los eventos tiene una severidad moderada grave, ¿no? Y realmente no contamos en Perú con un sistema dirigido a un programa de rehabilitación temprana, ¿no? Hemos hablado del impacto del ACV para el paciente, ¿no? Porque pierde su independencia, y también la familia, ¿no? Porque muchos, y eso es lo que estábamos comentando en los grupos pequeños, el trabajo tiene que ser con la familia, ¿no? No es como tener un paciente en consulta, le das una receta y le dices regresa, o su control por consultorio con tal especialidad, ¿no? Rehabilitación trabaja mucho con la familia, y realmente el hecho de trabajar con la familia hace que en la consulta podamos orientar, ¿no? Sobre todas las actividades que van a verse alteradas luego de que un familiar tiene un ACV, ¿no? Hay una sobrecarga en los familiares que en muchos momentos puede llevar incluso al agotamiento emocional y a alta tasa de depresión y ansiedad. En este estudio que hizo el doctor Málaga, ¿no? Con 100 personas con esta condición, fíjense lo siguiente, ¿no? Menos del 50% de pacientes acudió a consulta luego del mes. Y en cuanto a la rehabilitación, solamente el 30% de pacientes completó su rehabilitación, lo que hace que el resto de pacientes hayan tenido una baja o nula funcionalidad al año de seguimiento.
el 21% fue rehospitalizado y la mortalidad fue muy alta durante el periodo de seguimiento, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? El paciente tiene su ACV, lo llevan a casa, están ahí, bueno, dándole los primeros auxilios, pero no ha habido esa orientación luego del alta para que rápidamente el paciente comience su rehabilitación, lo que contribuiría a que este paciente logre una mayor funcionalidad. Como sabemos, ¿no? Hay fases del ACV, pero fíjense que en los pacientes que están en la etapa subaguda, podríamos tener una recuperación general en un 80% si el paciente iniciara una rehabilitación temprana. Y en fase crónica, que es más de 3 meses, podría haber una recuperación en un 95%, ¿no? Y también, ¿no? Sumado a eso, la recuperación de la parte también neuropsicológica, ¿no? Entonces, qué importante es este inicio de la rehabilitación, esta fase cuando el paciente está estable, bueno, bueno, dándole otras pautas también antes, y el inicio, ¿no? Que va a fomentar la recuperación general. En la etapa aguda hay varias escalas que se pueden aplicar. Bueno, esta es la más conocida, la NIHSS, ¿no? Que es la más empleada para la valoración de funciones neurológicas básicas en la fase aguda. Lo interesante es que tiene muchos ítems, ¿no? Donde uno puede evaluar función cortical, pares craneales, función motora, incluso la mirada, la coordinación, el lenguaje, ¿no? La parte sensibilidad, si hay disartria o no, ¿no? Si hay negligencia o no, si hay inatención, ¿no? Y según la puntuación, se hace una clasificación de la gravedad neurológica, teniendo una puntuación de acuerdo a lo obtenido en esta escala, ¿no? Entonces, y lo que también sirve para el pronóstico, pero no olvidemos que el pronóstico está muy ligado al inicio temprano de rehabilitación. Hay otras formas también para hacer el seguimiento, ¿no? Actualmente se está trabajando mucho con el clasificador SIF, ¿no? Que realmente no es solamente las deficiencias o discapacidades que ha originado el accidente cerebrovascular en el paciente, sino las limitaciones en las actividades y la participación en diferentes grupos, ¿no? En la familia, en el entorno más cercano, en su barrio, ¿no? Que es importante, ¿no? Y hacen que podamos valorar el funcionamiento, la funcionalidad del paciente. Y por otro lado, ¿no? La parte contextual, ¿no? Cómo ciertos factores ambientales y personales también pueden contribuir, ¿no? A mejorar o limitar, ¿no? Esa gravedad de discapacidad también. Hemos hablado mucho de la rehabilitación temprana, ¿no? ¿Y por qué debemos considerar esta atención rápida? Porque hay un momento de máxima recuperación, bueno, ligado no solamente a la misma rehabilitación en sí, sino a procesos reparación del cerebro, ¿no? Gracias a los fenómenos de plasticidad cerebral, ¿no? Que hacen que realmente la familia vea mucha mejoría en esta primera etapa, lo que también motiva más al paciente a una recuperación progresiva. No olvidemos que ante una lesión surge un edema, ¿no? Hay una zona isquémica alrededor y hay zonas a distancia que también se lesionan, llamadas diasquías. Entonces, el proceso de mejoría,
va a estar ligado a la disminución del edema, mejora de la irrigación y la recuperación de esta conexión a zonas a distancia también afectadas, producto de la experiencia, ¿no? Igual que en los niños, en los pacientes, ¿no? Luego de una lesión cerebral, así sean adultos, el estímulo, la experiencia y esta motivación que le da estar ya en una rehabilitación temprana va a generar, ¿no? Mayores conexiones, ¿no? Que se dé con mayor énfasis la plasticidad cerebral. Si tenemos un tratamiento precoz, se habla de que el 85% de pacientes va a poder caminar, ¿no? Entonces, fíjense qué importante, y muchos de ustedes en algún momento van a trabajar en un hospital, tal vez de atención primaria, donde luego de un evento ustedes tengan esa voz, ¿no? Esa herramienta importante para la derivación precoz al proceso de rehabilitación. Si la familia, ¿no? Es una familia que ha entendido, ¿no? La indicación, yo creo que va a estar en este grupo de pacientes que podría evolucionar bien. Sabemos, ¿no? Que hay fases de recuperación del paciente, porque va desde la flacidez, bueno, y comienza la espasticidad, las sinergias de movimiento, las contracciones, mejoran la fuerza, y no olvidemos que lo que queremos o a lo que apuntamos es al restablecimiento de la actividad muscular. ¿Cuáles serán los predictores de mal pronóstico? Una flacidez que se mantiene, ¿no? En el tiempo. Y por otro lado, una espasticidad severa. No aparecen reflejos, ¿no? Que tiene que ver con la flacidez, cuando hay una afección también de la propiocepción y sensibilidad táctil, ¿no? Entonces son predictores de mal pronóstico que hay que estar monitorizando, ¿no? Para darle más énfasis al proceso de rehabilitación. También, ¿no? El hecho de que un paciente comprenda lo que está haciendo, refuerce él y la familia y esté dispuesto a colaborar, también define un buen pronóstico, ¿no? Que tiene que ver con la cognición, memoria y orientación. Lo que decíamos, ¿no? La motivación. Si es un paciente que además tiene problemas articulares, dolor, algunas úlceras por presión que también le generan dolor o podrían estar infectadas, ¿no? Y a su vez complican el cuadro, va a haber mal pronóstico y por otro lado la alteración visual. No nos olviden mucho, en rehabilitación se trabaja mostrando al paciente diferentes tareas, ¿no? Y esta alteración visual podría comprometer también, ¿no? El avance. Qué importante es monitorizar de inicio el hombro, ¿no? Porque ese hombro que está hemipléjico con mucha frecuencia va a descender, va a haber una subluxación a ese nivel con compromiso a nivel articular, y lo que más le molesta al paciente es el dolor. Por lo tanto, tiene que haber una monitorización y, si es posible, la colocación, ¿no? De algunos implementos ortopédicos a ese nivel. Y por otro lado, el hemisferio afectado, ¿no? Como sabemos, el hemisferio izquierdo también es el que, a pesar de la lateralidad, es el que está muy ligado a aspectos verbales. Por lo tanto, el hecho de que haya un hemisferio izquierdo preservado hace que el paciente, claro que va a tener cierto compromiso a nivel pragmático, a nivel muchas veces espacial,
¿no? Pero definitivamente la afección del hemisferio izquierdo va a dirigir un pronóstico, un peor pronóstico. ¿Qué es lo que debemos hacer en la etapa aguda? ¿No? Verificar el pronóstico funcional de inicio, ¿no? Sabemos que incluso en UCI, ¿no? Y en las salas de hospitalización se hace interconsulta rehabilitación, ¿no? Entonces, lo que rehabilitación primero hace, pronóstico funcional. Se debe hacer la evaluación en las 24 horas luego del ACV. No es que rehabilitación, uno piensa que es lo último, que al final lo derivo a rehabilitación para que evalúen. No, tiene que ser una evaluación de inicio y lo ideal es iniciar un programa, ¿no? Sabemos que con esto del COVID ha habido mucha limitación en los cupos, ¿no? Para ir a las salas de hospitalización, pero lo ideal, ¿no? Es que se haga diario, ¿no? Sobre todo en los primeros 6 meses. No olvidemos el tratamiento postural, cuidar el hombro, prevenir las úlceras y las alteraciones a nivel de articulaciones y los músculos. Las posturas correctas son las que luego van a facilitar que el paciente pueda sentarse, pueda pararse. Imagínense que el paciente queda con un pie fino, que luego lo va a limitar mucho para la bipedestación, ¿no? Entonces necesitamos tempranamente, ¿no? Digamos, manejar este aspecto para que haya un alineamiento de tronco, miembros y pelvis, ¿no? Y el pie de manera totalmente correcta. Hay muchas escalas para medir la parte funcional. Una de las que más se usó, ¿no? Y actualmente todavía tiene este valor es la escala de Brundtland, ¿no? Que planteó una evolución del paciente en 7 etapas, ¿no? Que mejoraban en la medida que se resolvían ciertos problemas sensorio-motores del paciente y lo evaluaban desde la postura en cama, sentado, de pie, ¿no? Hasta la preparación a la marcha por etapas, ¿no? Brustrom consideraba como fase 1 una etapa de flacidez, gran flacidez, nada de movimiento voluntario. Fase 2 comienza la recuperación, ¿no? Aparecían ya las sinergias, aparecía la hipertonía, ¿no? Y por otro lado, también se tenía una fase 3, donde ya había un mejor control voluntario de las sinergias, todavía se incrementaba la hipertonía, una fase 4, donde ya aparecía cada vez más movimientos que no se encontraban dentro de estos trayectos sinérgicos, y de forma progresiva ya se iba consiguiendo mejor movimiento y mayor capacidad del paciente para el movimiento, ¿no? En la fase 5 también más cantidad de movimiento, ¿no? Con combinaciones más finas, y cada vez las sinergias se pierden, ¿no? Dando lugar a actos motores correctos. La fase 6 ya es una fase donde el paciente tiene ya movimientos articulares aislados y la coordinación está muy cerca de la normalidad. ¿Para qué nos servía esta escala, ¿no? De Brundtland? Podía el paciente comenzar y decíamos, uy, está en Brundtland 1, y progresivamente al ver la recuperación podríamos ya catalogarlo por fases 2, 3, hasta ir viendo la monitorización hacia lo ideal, ¿no? Hacia las fases 5 y 6 para ir viendo la mejoría, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Qué importante es la monitorización del aspecto motor, ¿no? También en rehabilitación no olvidemos que tenemos todo lo que es la parte orofacial, no solamente en terapia de lenguaje, sino también en terapia física, ¿no? Se va enseñando técnicas de alimentación segura,
y se comienza el proceso de comunicación con el paciente. Podría de inicio ser a través de un tablero de comunicación aumentativo, ¿no? Con, digamos, figuras que sean las más funcionales para el paciente, como que me duele algo, quiero ir al baño, darle alguna indicación, ¿no? Cosas muy básicas y ir detectando problemas de deglución, comunicación, y como vamos a ver, hay tests, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Muy cerca a la cama del paciente para detectar una posible afasia. Por otro lado, ¿no? Qué importante es guiar a los pacientes hacia una independencia funcional, ¿no? Ahora ya está muy de moda el tema de la robótica en rehabilitación. Cada vez hay más eh, tecnología en rehabilitación, ¿no? Ya tenemos más implementos en Lima, ¿no? Para niños. Hay todo lo que es, digamos, la evaluación de la marcha, ¿no? En el laboratorio, que también nos va a facilitar ver qué músculos son los que están limitados y así poder dirigir mejor el proceso de rehabilitación, incluso para ver qué músculos podrían recibir toxina botulínica, que están limitando la función. Entonces, esta tecnología va guiando, ¿no? Al proceso de rehabilitación. En muchos casos, en los pacientes con lesión central se utiliza toxina botulínica, se puede usar algunos procedimientos también para lo que es el hombro, eh, colocar toxina botulínica bajo guía ecográfica, ¿no? Entonces, cada vez el médico rehabilitador tiene, no es el indicador de terapias, sino es un profesional competente en muchos procedimientos muy diferentes a lo que hace un terapeuta físico, ¿no? Por eso es que el equipo de rehabilitación, muy bien ustedes lo han mencionado, ¿no? En los seminarios de la semana pasada, incluye el médico rehabilitador, otros profesionales, muchas veces traumatólogos, neuropediatras, neurólogos, ¿no? Licenciados en enfermería, los terapeutas físicos, ¿no? Psicología, servicio social. Entonces somos, yo creo que un equipo de rehabilitación cuyo yo creo que la meta final es lograr la funcionalidad. Por otro lado, antes de iniciar el proceso de rehabilitación, se hacen las interconsultas, ¿no? Qué importante sería tener ya una idea de cómo está el campo visual de los pacientes, si hay algún problema a ese nivel, ¿no? Para poder incluso antes del alta hospitalaria darle esa indicación a la familia, ¿no? El inicio de temprano rehabilitación, otra vez, ¿no? Para reforzar, debería ser, hemos puesto a las 24 horas, ojalá fuera en las primeras 72 horas, con el único objetivo de recuperar la funcionalidad. La rehabilitación temprana disminuye la mortalidad, la dependencia y la estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, es un aspecto importante que se debe incluir digamos, en estos pacientes. Por otro lado, ¿no? Qué importante es utilizar ahí un test adaptado, ¿no? En nuestro país el test Bedside para afasia, y estar también atentos a la presencia de disartria o anartria, ¿no? A través de, bueno, y problemas de deglución, problemas de fonación a través de la evaluación de pares craneales. Algunos momentos, ¿no? Y recomendaciones a seguir en el proceso de rehabilitación. Punto número 1, manejar las posturas, ¿no? Qué importante
conocer cómo colocar las diferentes almohadas, ¿no?, en los pacientes, cómo colocar los pies del paciente para evitar el equino, ¿no? Los cambios de postura, donde se incluyan, ¿no?, todo lo que son las almohadas, cómo es esa postura cuando está el paciente sentado, ¿no? Evitar que caiga la mano afectada, ¿no?, de tal manera que no haya esa tendencia al edema y, como habíamos comentado, cuidando mucho el hombro, ¿no? Cuidando mucho el hombro. Por otro lado, ¿no?, si no hay movimiento, iniciar la movilización pasiva, ¿no? Y enseñarle un poco al paciente qué es lo que se está movilizando, ¿no?, para concientizar ese movimiento pasivo. No olvidemos que en nuestro esquema corporal está incluida, ¿no?, ese miembro lesionado, y qué importante es que haya un reconocimiento sensorial, un control visual, ¿no?, del movimiento, que va a mejorar la propiocepción, ¿no? Ese reconocimiento de nuestro propio cuerpo. Si ya tenemos contracción o movimiento, ¿no?, la idea es alargar, darle estímulo a través de diferentes movimientos, de vibración, de amasar incluso esa zona, ¿no?, para ayudar al miembro que está comprometido, ¿no?, a que mejore el movimiento. Y progresivamente, ¿no?, ir hacia la marcha a través de un mejor control de tronco, bipedestación, ¿no?, y que se vaya desde las paralelas, rampa, andador, bastón, ¿no?, de acuerdo a la funcionalidad, siempre cuidando evaluar la marcha, ¿no? Actualmente sí tenemos laboratorio de marcha, ¿no?, que también nos va a permitir visualizar mejor los ángulos, los músculos más débiles, ¿no?, para tener una mejor proyección y la intervención a través de algunos procedimientos de ser necesario. La idea es evitar las secuelas y que el paciente vaya a una fase crónica sin retorno, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido, sobre todo por esta etapa de la pandemia, donde en esta etapa inicial y temprana los pacientes se han quedado en casa, ¿no? Han estado sentados mucho tiempo, mucha dependencia, no motivación, y por el miedo a que se caigan, ¿no?, han estado muy dependientes, con poca destreza y potencia, ¿no? La idea es emplear el lado sano y también, por otro lado, los pacientes con lesión central, con mucha frecuencia, ¿no?, hacen deporte, ¿no? Una de las primeras, digamos, de la motivación de los pacientes es ver a otros pacientes que han estado en proceso de rehabilitación y que actualmente, por ejemplo, van al gimnasio, ¿no?, que es una de las últimas tareas que se tiene para los pacientes en el proceso de rehabilitación, ¿no? Bueno, hoy hemos hablado un poco de la lesión central, las secuelas, cómo medir la funcionalidad. Yo creo que sobre todo acá recalco la idea de la rehabilitación temprana. Hablaremos algo pequeñito sobre afasia, ¿no? Afasia, igual que una lesión central, es una de las alteraciones del lenguaje que provoca mayor discapacidad, ¿no? Los pacientes, y hay un neuropsicólogo ruso que hablaba mucho sobre afasia, Luria, ¿no? Y él decía que los pacientes con afasia tenían su mundo roto, ¿no? Y efectivamente, perder la posibilidad de producir y expresar, y mucho más comprender el lenguaje, hace que, a pesar que uno pueda tener la parte motora bien, ¿no?, limita en todo, ¿no? Hay pacientes que pierden su trabajo, tienen que pasarlos a otro trabajo por esta limitación que da la afasia,
¿no? Hace poco vi una señorita que trabajaba en una aerolínea, ¿no? Había tenido su accidente cerebrovascular por una ruptura de una malformación arteriovenosa y ella, como aeromoza, ¿no? Siempre tenía que estar en contacto con las personas y justo ella comentaba, ¿no? Que quiere volver a su trabajo, ¿no? Quiere volver a volar, ¿no? Que es su sueño y que justamente esta limitación que tiene para seleccionar bien las palabras, para estructurar bien las oraciones, la limitaba mucho porque era el día a día de su trabajo, ¿no? La comunicación y la interacción con las demás personas. Entonces, en la fascia hay modelos nuevos, ¿no? Que van más allá del modelo clínico que nos mostraba Broca con su paciente Tan o Wernicke, ¿no? Donde ellos decían, esta es la zona lesionada, ¿no? Este es el cerebro, donde este puntito es el que se altera y por eso hay afasia de Broca. Pero ahora los modelos funcionales, a través de la tomografía, la resonancia, nos marcan todo un cambio en lo que son las zonas encargadas, ¿no? De justamente esta capacidad de la persona de comprender y expresar, ¿no? Ya se puede analizar esta organización del lenguaje, ¿no? No en un paciente ya fallecido, ¿no? Sino en pacientes que tienen la lesión en vida, ¿no? Entonces ya podemos ir viendo estas zonas. Ya no se habla de área de Broca y área de Wernicke, sino se habla del circuito complejo de Broca, ¿no? Y se habla de la zona de Wernicke extendida, porque para yo poder producir lenguaje, yo planifico la oración, yo debo entender lo que digo, ¿no? No es solamente, ya las letras van saliendo, ¿no? Incluso tengo que recuperar los sonidos, ¿no? Que están en mi cerebro para formar adecuadamente las palabras, ¿no? Entonces, este es es un campo interesante, ¿no? Que se ha mezclado con temas conductuales, con temas psicológicos, temas lingüísticos, ¿no? La fasciología también es una rama muy interesante, ¿no? Que este, va teniendo tantos cambios, ¿no? Hemos hablado del modelo clínico, el pase al modelo funcional. Esta Broca que nos decía, esta es la zona, pero vemos que esta zona de Broca no está solita, ¿no? Está asociada a toda una serie de conexiones, por eso ya no se habla de solo área de Broca, sino complejo circuito de Broca, muy ligado a zonas prefrontales y a zonas también de comprensión. Por otro lado, Wernicke nos habla del área de Wernicke extendida, porque cuando uno comprende el lenguaje no es entender una palabra, ¿no? A veces nosotros recibimos muchos pacientes afásicos y nos dicen, afasia de expresión, ¿no? Y cuando uno le pregunta al paciente o le das una indicación doble, por ejemplo, no la entiende. Entonces hay problemas de comprensión. Le dices que asocie la información, por ejemplo, eh, ¿qué animal, qué animal se puede cabalgar? ¿No? Entonces, él tiene que entender la asociación, saber que hablamos de animal, saber qué es cabalgar, luego recién asociar la información. Entonces, por eso ya en el modelo funcional no se habla del área de Wernicke clásica, ¿no? Que explicaba la comprensión de palabras individuales, sino se habla del área de Wernicke extendida, que nos habla ya de una asociación de información
que debemos evaluar para nosotros decir, ah, efectivamente el paciente entiende bien. No olvidemos que la afasia es una lesión cuando dada en pacientes que tenían un lenguaje anterior ya adquirido, y la afasia no solamente es en adultos, tenemos afasia también en niños. Cuando se habla de niños, una de las afasias clásicas es la afasia de Landau-Kleffner, ¿no? Afasia también llamada afasia epiléptica, ¿no? Y asociada a algún tipo de inflamación, ¿no? Entonces, siempre es importante cuando hay un cuadro de regresión del lenguaje, descartar en los niños un cuadro afásico, un cuadro de trastorno de espectro autista, donde también puede haber una regresión, ¿no? Entonces, incluir también este diagnóstico dentro de la evaluación, y se puede dar, ¿no? Desde los 2 años y medio, 3 años, según varios autores. No olvidemos que cuando uno tiene afasia de Broca o Wernicke, este cuadro a veces no funciona, ¿no? En muchos pacientes con afasia de Broca, no siempre la comprensión está al 100%, ¿no? Entonces a veces decimos, esto no es Broca, ¿no? Pero siempre que uno tiene que hacer en la parte más de historia clínica, colocar un CIE-10, necesitas colocar un R47 punto, ¿no? Y tantos, esa afasia, ¿qué afasia es? ¿No? Y a veces es complicado, ¿no? Colocar, porque este cuadro nos dice, ah, ya, no hay nada, no es global, pero a veces, y si solamente responde a su nombre, y si en lugar de repetir, eh, solo repite 5 palabras, ¿ya será que tiene una repetición normal? Entonces ahí es donde el más menos podría primar, ¿no? Pero siempre la inclinación para colocar un diagnóstico, yo creo que debe ser individual, ¿no? Para el médico, ¿no? Porque no siempre se da este menos y este más de manera absoluta. Esto es lo que quería comentarles hoy. Hemos hablado del tema de lesiones centrales y el tema fascia. No olvidemos lo importante que es la rehabilitación temprana, y que tanto la lesión central como la fascia generan discapacidad severa. Estoy atenta a sus preguntas. Adelante, por favor, Xiomara. ¿Alguna observación? Ah, ninguna pregunta. ¿Todo se entendió? Hoy creo que hay en el chat. A ver un ratito. Ah, ya, ok. Aquí la afasia que hay en los niños se llama afasia de Landau-Kleffner. Ahora lo voy a poner. De Landau-Kleffner, ¿no? Landau-Kleffner, o también llamada afasia epiléptica. Nos hablamos de la afasia de Landau-Kleffner. En estos niños lo que se hace es la evaluación a través de electroencefalograma, donde se observan, ¿no? Las alteraciones epilépticas, y se le da tratamiento sumado a corticoide, ¿no? Se ve en paralelo con neuropediatría y rehabilitación, y digamos, he visto muchos niños que han progresado, han mejorado mucho su lenguaje, pero realmente va a depender de este diagnóstico también temprano y el tratamiento inicial, ¿no? Mm, para este cuadro, ¿no? Epiléptico, ¿no? Si lo dejamos
pasar mucho, va regresionando, va regresionando digamos, el lenguaje, ¿no? Y puede quedar solamente así como en bebés, ma, comprender órdenes simples. Así que es importante la progresión, ¿no? Aquí me preguntan la diferencia entre la escala de Ashworth. No se olviden, la escala de Ashworth es para medir, ¿no? Digamos, digamos, un poco el tono muscular, ¿no? Cuánto se afecta el rango de movimiento. La escala de Tardieu es una evaluación un poco más dinámica del tono muscular y en el movimiento. Y la escala de Brundtland es una escala más funcional, como mencionábamos, ¿no? Que le damos a un paciente ciertas tareas y vemos de manera dinámica cuán funcional es ante la tarea y vamos dando una graduación de acuerdo a la flacidez, de acuerdo a la hipertonía, de acuerdo a la aparición de sinergias, de acuerdo a la aparición de movimientos voluntarios, ¿no? Que justamente nos dan una idea de los avances, decíamos, ¿no? Sí, se habló de 7 etapas. La última etapa es prácticamente la recuperación total, ¿no? Pero en general digamos, las que más se conocen son hasta las 6, hasta la etapa 6, que digamos que es lo válido, solo que alguna literatura incluso habla de las 7, donde es mucho más cercano a lo normal, pero la más conocida es hasta la 6. Aquí me hablan de ACV transitorio, ¿no? Normalmente estos casos no llegan a rehabilitación porque, bueno, el paciente que tuvo una recuperación total, ¿no? Habría que ver en el proceso, ¿no? Sí tenemos muchos pacientes que finalmente hacen sus multiinfartos y llegan a rehabilitación, pero no son cuadros que lleguen mucho, ¿no? Los pacientes normalmente no presentan ninguna secuela que haga que se dirijan a médico rehabilitador. Ya no veo más mensajes. ¿Alguna otra pregunta? Ya no veo ninguna pregunta en el chat.